¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy voy a desarrollar un tema muy importante que es el Halloween, la mitología y la psicología. El Halloween, la mitología y la psicología, que vamos a tratar de reflexionar, de analizar el tema desde una perspectiva multidisciplinaria porque nos estamos acercando a lo que es el 31 de octubre, 31 de octubre del 2022. Estoy grabando unos pocos días antes de esta fecha importante. Hoy, viernes 28 de octubre del 2022, estoy grabando este video y se acerca lo que es el Halloween. Pero no solamente es el Halloween. El 1 de noviembre también se conmemora el Día de Todos los Santos dentro de la religión y la cultura popular católica y cristiana. Y eso el 1 de noviembre. Y el día 2 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos, ¿sí? El Día de los Difuntos. El 1 de noviembre es el Día de los Santos y de los mártires del cristianismo y del catolicismo, y el día 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Algunos lo dicen también santos difuntos, es decir, son 3 días que aparentemente son diferentes, digamos, teológicamente dentro del cristianismo son días diferentes. Pero en lo que es la cultura popular de mi país, por ejemplo, en el Ecuador, de países sudamericanos y países como México, que también entre el día 1 y el día 2 de noviembre, también conmemora el Día de los Muertos. Y ahí una película importante como ha sido Coco, que ha divulgado de alguna forma lo que es la cultura popular del Día de los Muertos en México. Pero no solamente sucede en México, sino también en países como Ecuador, Colombia, Perú, que somos países andinos y que también hay un sincretismo, una mezcla entre la cultura católica, cristiana y las tradiciones ancestrales indígenas, o lo que llamamos indígenas de alguna forma. Entonces, tenemos estas tres fechas que para algunos es diferente, pero yo los veo como están conectadas las tres. La perspectiva del Halloween, antes, hace unos 20 o 30 años, no era tan conocida en lo que es el Ecuador, no era tan conocida, pero ya a partir de que mucha gente emigró desde el Ecuador y supongo también desde otros países, migró hacia los Estados Unidos, pues como son familias transnacionales que han migrado desde los países sudamericanos o hispanohablantes hasta los Estados Unidos, pues esa cultura de la celebración de lo que es el Halloween, pues ha llegado también a países como el Ecuador desde hace unos 20, 30 años y países cercanos, vecinos. El tema del Halloween en realidad es una festividad más de tipo pagano y de tipo anglosajón. Cuando digo anglosajón estoy refiriéndome a países europeos como Irlanda, como Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, quizás la misma Noruega, y muchos de estos países, también mucha gente migró hacia los Estados Unidos. Estados Unidos es conformado por una diversidad de culturas, tanto anglosajonas principalmente, pero también cristianas, cristianas protestantes, paganas. Y esa fiesta tradicional de Irlanda, de Gran Bretaña, de los países nórdicos, de los países anglosajones, pues llegó a los Estados Unidos, a Canadá,
Y desde Canadá y Estados Unidos, por la migración, hay muchos latinos, hispanos en estos países, pues ha llegado hacia países sudamericanos, Colombia, Ecuador, Perú, quizás otros países también, que se ha extendido y se ha comercializado de alguna forma, se ha industrializado esta fiesta, que tiene raíces en realidad también similares al cristianismo. Es decir, que conmemora también a la muerte, a los muertos, a esa gente que ya falleció y que hoy vive tal vez en otros planos de la existencia. Entonces, el Halloween tradicionalmente viene de los pueblos celtas, de la cultura celta, que es una de las culturas aborígenes, autóctonas de Europa de hace muchísimos años, y que después, en la Edad Media europea, pues fue suplantada por el cristianismo, por el catolicismo. Pero las raíces de esta conmemoración es para terminar también las cosechas, porque ahí hay unos ciclos climáticos, las estaciones climáticas, y en esta época, en varios países que tienen estas estaciones, culmina la época de cosechas, países como Irlanda, Reino Unido, etc. Y en cambio, en los pueblos indígenas, sudamericanos, latinoamericanos, pues también están sintonizados con esas estaciones de la naturaleza. Y después el cristianismo, pues evidentemente tomó algunas de esas prácticas y se fueron mezclando con las culturas aborígenes, tanto en Europa como en los países de América. Entonces, por eso es que estas tres, que para muchos católicos y cristianos no tienen nada que ver con el Halloween, pues tiene mucho que ver. Porque asimismo, como acá hubo este sincretismo entre la religión católica, cristiana y las tradiciones de los pueblos indígenas en América, lo mismo en los países nórdicos, en la Edad Media principalmente, estoy hablando de hace 700, 800, más de 1000 años, pues también hubo este sincretismo entre las culturas tradicionales de ahí como los celtas y otras tradiciones como los, los pueblos aborígenes de esa zona, se fue mezclando con el cristianismo en la Edad Media y surgió la festividad de lo que es el Halloween. Entonces, estos 3 días están aparentemente separados, pero en el fondo hay una misma mitología. Hay creencias similares en torno a los muertos, a la muerte, al fin de un ciclo, en el caso del fin de ciclo de las cosechas en algunos países. Y de ahí surge justamente lo que es el Halloween y en la cultura cristiana, el 1 de noviembre, el Día de los Santos, y el día 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Y cuando hablamos de esto, hay que remitirnos a la mitología. Y hay muchos autores que se han especializado en lo que es la mitología comparada, cómo comparamos diferentes creencias y mitos que hoy están en el mundo. Y si bien la industria de Halloween ha tomado mucha fuerza en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en el mundo entero, a través de diversas ventas, que también activa la economía de alguna forma, pero también no nos olvidemos de esos aspectos tradicionales de la historia, de los mitos, de las leyendas de los diferentes pueblos, tanto europeos como norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos y del mundo entero. Sí, porque también en Japón, en algunos países asiáticos, tienen fiestas que no se llaman Halloween, pero tienen nombres similares. Entonces, esta época tiene mucho que ver con los cambios de las estaciones en el mundo y pues por eso es también muchas de estas celebraciones que se han ido mezclando con las religiones y los mitos de otras culturas. Por ahí alguien decía, no, 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 el Halloween es algo externo a nosotros. Alguien acá en el Ecuador decía eso. Es alguien externo a Sudamérica. Es alguien externo a México. Pero el cristianismo también fue ajeno a México, al Ecuador,
el catolicismo también fue ajeno hace 500 años. No siempre el catolicismo y el cristianismo estuvo presente en América, solamente llegó hace 450, 500 años aproximadamente, cuando llegó Colón. Ahí llegó el catolicismo. Entonces también antes era externo el catolicismo. Ahora ya es parte de nuestra cultura mezclada o mestizada en sincretismo con los pueblos, las tradiciones indígenas. Entonces, ahora el Halloween, si bien hace unos 20 o 30 años era ajeno a la cultura popular, cada vez se ha ido sincretizando con el cristianismo y con las tradiciones indígenas, y hay un Halloween al estilo de los pueblos sudamericanos, latinoamericanos, hispanohablantes. Eso es un elemento fundamental y una primera parte que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, quiero también complementar el Halloween, la mitología, con un poco de lo que es la psicología. Y para eso hay que remitirnos siempre a autores. Yo no opino por opinar, sino que siempre me baso en algunos autores que he estudiado, que he visto sus charlas, sus conferencias, sus videos, tanto en YouTube como en libros, entrevistas. Y a lo largo de la historia han habido estos personajes que nos han aportado para entender esa conexión con el mundo del más allá, del misterio, del misticismo, de la metafísica. Y por ejemplo, César, César Rodríguez, voy aquí a acotarlo, César Rodríguez Espinel, es un maestro de religiones, de religión comparada, de mitología comparada, César Rodríguez Espinel, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y creo que explica mucho de lo que ya he hablado, de la mitología, de la importancia de los mitos, de las leyendas, de las tradiciones y cómo comparamos eso entre diferentes culturas, entre diferentes pueblos. Entonces, un especialista del tema es de la mitología, no de Halloween, pero sí de la mitología de la religión comparada, es César Rodríguez Espinel. Ya hablé del Halloween, pero ahora quiero hablar más de lo que es la mitología comparada y cómo se vincula eso también con la psicología y con la cultura de los pueblos. Entonces, César Rodríguez Espinel, si ustedes quieren profundizar un poquito más en lo que es mitología comparada, tenemos a tres personajes. Uno más actual, César Rodríguez Espinel, pero también en el siglo XX, Mircea Eliade y Joseph Campbell fueron uno de los grandes expertos e investigadores en lo que es mitología y mitología comparada, religión comparada, teología comparada. Creo que esto es importante porque estamos en fechas, 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, que son importantes para hablar de los mitos, de las culturas, de las creencias y de la psicología. Y creo que estos tres personajes son fundamentales para poder entender qué es esto de los mitos y la importancia de los mitos en las culturas y en la mente humana, en la psicología. Otros personajes que han relacionado la importancia de los mitos con la psicología ha sido el maestro Carl Gustav Jung, un psiquiatra médico y místico alquimista de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y también Lisímaco Henao, que es un youtuber junguiano, psicólogo junguiano, que tiene un canal de YouTube que se llama Casa Jung Psicología, que les invito a que vayan donde él, porque siempre recomiendo las fuentes y vayan directamente a las fuentes. No se queden únicamente con lo que yo estoy planteando acá en este video, sino que vayan directamente a las fuentes, investiguen, conozcan más sobre cada uno de estos autores, de estos personajes, de estas personas que ustedes ven en pantalla, y ahí sí ustedes pueden comprender un poquito más a lo que me refiero con la importancia de los mitos, de las leyendas, como el Halloween, como el Día de los Muertos, el Día de los Santos, el cambio de las estaciones. Y Lisímaco, Henao y Jung están en esa perspectiva, han sido investigadores psicólogos que han investigado el inconsciente colectivo, el inconsciente social y cultural, los arquetipos, cómo nuestra mente está basada también en muchos mitos, en muchas creencias.
De ahí tenemos a Anne Anselin Schutzenberger, que es una de las mayores especialistas de las psicólogas, es una psicóloga social, especialista en psicogenealogía, la importancia de nuestros ancestros. Si estamos hablando del Día de los Muertos, de la conexión con ese más allá, pues estamos hablando también cómo nuestros ancestros que ya han fallecido influyen en la actualidad en nuestra vida a través de nuestras creencias que han sido transmitidas de generación en generación. Y por eso es que la psicogenealogía de Anne Anselin Schutzenberger creo que es importante. Investigar la vida y la obra de esta autora, buscar información en el Internet, ahora que tenemos esta mega biblioteca que es Internet, creo que es importante. Yo ya he venido hablando sobre ella, tengo otros videos que puedes ir a mi canal de YouTube y buscarlos, creo que puede ser interesante porque ya he hablado de algunos de estos personajes que ven ustedes en la pantalla, pero a veces repito porque hay gente que más del 90% que ve cada video son gente que no está suscrita al canal y puede ser que recién se esté enterando de los personajes que vengo hablando, de estas personas importantes. Entonces, Anne Anselin Schutzenberger habla de psicología y genealogía, cómo los ancestros, los ya fallecidos, influyen también en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra psicología. De ahí tenemos a Alejandro Parra, que es un investigador psicólogo argentino, especialista en lo que es psicología paranormal. Ha investigado desde la psicología fenómenos paranormales, metafísicos, parapsicológicos. Es uno de los investigadores más reconocidos, profesor universitario, académico, científico, desde la ciencia como él ha investigado fenómenos paranormales. Pueden buscarlo a Alejandro Parra, este argentino, en YouTube, ver sus conferencias, sus charlas, sus entrevistas. Jorge Luis Micheli también es un importante maestro de YouTube, es un youtuber, tiene su propio canal de YouTube que no recuerdo en este momento el nombre, pero pueden buscarle con su nombre, buscar su canal en YouTube. Y él es un experto en temas de psicología, de muerte, sobre el más allá. Habla mucho en sus conferencias en YouTube sobre el más allá, sobre la regresión de vidas pasadas, que es otro tema complicado y que ya voy a profundizar cuando llegue a Brian Weiss, porque tanto Jorge Luis Micheli como Brian Weiss y la misma doctora médico, psiquiatra, neurocientífica, Sonia Andrés Espallardo han investigado estos temas del más allá. ¿Qué existe después de esta vida física y terrenal? ¿Cómo han investigado a través de diferentes personas, entrevistas, vivencias, observaciones de qué sucede después de esta muerte física? ¿Sí? Y cómo nos conectamos con esos ancestros. Jorge Luis Micheli, Jorge Luis Micheli es psicólogo social, Sonia Andrés Espallardo es médico y psiquiatra, Brian Weiss también es médico y psiquiatra, también es un especialista en vidas pasadas, en vidas anteriores, terapia de vidas anteriores, de vidas pasadas, Brian Weiss, este médico norteamericano que reside en Miami. Y de ahí tenemos a Elizabeth Kubler-Ross, que ya falleció, escribió muchos libros sobre la muerte, sobre el acompañar a enfermos terminales, por ejemplo, enfermos de cáncer, niños con cáncer y personas que han estado cercanas a su lecho de muerte. Una de las mayores especialistas en muerte es Elizabeth Kubler-Ross. Hizo más de 15,000 o de 20,000 entrevistas sobre los temas de la muerte y de personas cercanas a morir, incluso de personas que ya murieron físicamente, pero retornaron. Las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Una de las mayores investigadoras, Elizabeth Kubler-Ross, pero también hay muchísimos otros investigadores que no les quiero cansar con tantos autores, pero ya he hablado. Tengo otros videos, por ejemplo, que les recomiendo si es que quieren profundizar y ver otros autores. Por ejemplo, he hecho algunos videos. Uno se llama Muerte, Duelo y Tanatología en mi canal de YouTube. Otro video se llama Tanatología, canales de YouTube. Otro video que tengo en mi canal es Tanatología y Parapsicología, que es otro de los temas que he venido abordando. Psicología transpersonal, filosofía mística
estudios místicos. Tengo algunos de estos videos en mi canal de YouTube que les puede interesar si es que quieren profundizar el tema. Bueno, y finalmente tenemos a Laura Quijano. Ella no es psicóloga, ella es una escritora, youtuber, que tiene un canal de YouTube que se llama El Grimorio, donde que habla muchos de estos temas de misterio, de mitología, de creencias, ¿sí? Sobre ciencia, magia y misterio es el canal El Grimorio de Laura Quijano, de esta mujer de Costa Rica muy importante. No les quiero cansar con más autores. Si quieren seguir buscando más información, pueden ir a mi canal de YouTube e investigar estos otros videos. Creo que puede ser importante. Y también la película Coco. La película Coco creo que es muy importante. Hay una serie en Netflix que también les recomiendo que es de cómo impactan los ancestros en nuestra vida. Se llama Mi Otra Yo. Es una serie turca, una miniserie turca, romántica, pero que tiene un profundo mensaje de cómo los ancestros impactan en nuestra vida. Mi Otra Yo es una serie de Netflix que salió en este año 2022 que también les puedo recomendar, aparte de la película Coco, que creo que es muy importante. Y hay muchas otras películas que podemos hablar de esto, pero esas son dos principales. Con esto estoy terminando. Puedes suscribirte en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, visitarme en mis diferentes redes sociales. Estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Me puedes escribir a mi número de WhatsApp. Estoy dando permanentemente cursos online en Udemy a través de esta plataforma internacional que es Udemy. Ahí tengo muchos cursos. Tengo un curso especial que se especializa en tanatología, en muerte, tengo otro en psicología profunda, otro en psicogenealogía, algunos cursos sobre estos temas que he abordado el día de hoy y que si te interesan con mayor profundidad, también puedes inscribirte. Son cursos económicos a través de la plataforma Udemy. Me puedes escribir, me puedes dejar tus datos, tu número de teléfono y pues te brindo más información. Me despido, cuídate mucho, pasa bien, chao, chao.